Buen día. Vamos a hacer ahora un programa orientado a objetos para resolver un cilindro. Entonces, tenemos que analizar el cilindro y ver qué características o atributos tiene y qué funciones o métodos debe tener la clase que vayamos a diseñar. Primero, los atributos. ¿Cómo definimos un cilindro? Como es para cálculos de área y volumen, entonces uno de los atributos que nos interesa es el radio que tenga y el otro es la altura. Ese radio y esa altura. Con esos datos está definido el cilindro. Entonces diseñemos la clase. Vamos a llamar a la clase cilindro. Los atributos, como están acá, es radio y altura. Radio y altura. Podíamos haber colocado solamente R y H, pero se aconseja siempre colocar nombres descriptivos. Esos son los atributos. Ahora acá vamos a definir los métodos. Necesitamos dos métodos. Uno que es para obtener el área del cilindro y el otro que es para obtener el volumen del cilindro. Y vamos a crear uno más que es para crear el objeto de esta clase. Lo vamos a llamar creación acá. Este método va a recibir dos parámetros, el radio y la altura, y con eso se va a crear el objeto. Luego vamos a necesitar el método para obtener área, y lo vamos a llamar obtener área. Y por último, el método obtener altura. No, obtener altura, obtener volumen quiero decir. Y eso es todo. Así que podemos cerrar acá nuestro diagrama de la clase. Este es el modelo y entonces acá a continuación vamos a escribir ya la clase en código. Y acá definimos los dos atributos. Uno es radio y otro es altura. Y a continuación, los métodos. Podríamos empezar con el método de creación. Solo que no lo vamos a llamar creación. Porque resulta que en Java ya hay una forma para crear métodos que vayan a crear los objetos. Son métodos especiales que se llaman constructores y tienen la característica de que son métodos cuyo nombre es el mismo que de la clase. Así. Se llama cilindro el método, entonces es un constructor de esta clase.
Además acá hemos puesto que recibe dos parámetros, también tenemos que poner acá. ¿Qué es lo que va a hacer el método constructor? Es, en este caso, asignar este dato que es pasado por el usuario a la variable apropiada. La variable del método, la variable miembro del método es radio. Entonces R tiene que ponerlo en radio y altura, y esta H en altura. Lo cual sería y con eso termina el método constructor. Ahora viene el método de obtener área. El área va a ser un dato también con decimales, un dato doble. Entonces, public doble, y se llama obtener área. Lo único que tiene que hacer es aplicar la fórmula para calcular el área. La fórmula para el área es 2pi por r multiplicado por r más h. Entonces ponemos 2 multiplicado por pi. Pi lo tenemos como una constante acá. 2pi por r, que es el radio. Acá lo hemos llamado por el nombre completo radio. Y eso multiplicado por el radio más la altura. Otra vez radio más altura. Lo que no se ve acá, lo voy a escribir acá abajo. Y ahí termina esa función. Continuamos haciendo ahora el otro método, que es obtener volumen. Obtener volumen se llama. La fórmula del volumen es pi por r al cuadrado por la altura. Entonces solamente necesitamos eso. Pi por radio al cuadrado. Para elevar al cuadrado podríamos multiplicar dos veces. Y eso es por altura. Ahí acaba ese método y también acaba toda la clase. Entonces solo nos queda ya construir una función que vaya a crear un objeto de esta clase con los parámetros que el usuario necesite calcular en ese momento, y el objeto se encargará de devolver los datos de área o volumen llamando a estas dos funciones o métodos. Una vez que ya hemos construido la clase cilindro según esta definición, ya podemos usarla en cualquier programa. Ahora vamos a hacer un programa sencillo que simplemente cree un objeto de la clase cilindro y que utilice un método. Entonces necesitamos otra clase que contenga el método main, que es el que se ejecuta. Entonces eso vamos a definir acá. Hemos llamado a esta clase main. Y ahora definimos el método. Entonces,
procedimiento es crear el objeto de la clase cilindro. Eso se hace con el operador new. Vamos a llamarlo a este objeto C. Acá entre el operador new les decimos que es un objeto de la clase cilindro. Pero cilindro tiene un constructor. Aquí está con el nombre de constructor, pero como hemos dicho antes, en Java los constructores tienen el mismo nombre de la clase. Y además recibe dos parámetros, que es el radio y la altura. Ahora, solamente por el ejemplo, podemos colocar estos datos de manera fija, pero normalmente serán solicitados al usuario. Digamos para el ejemplo que el radio es 5 y que la altura es 10. Entonces ya tenemos un objeto de esta clase. Toda esta línea básicamente lo que hace es que se construya un objeto cilindro con un radio de 5 y una altura de 10. Cuando ya está construido, entonces podemos utilizar los métodos que tiene esta clase, como obtener área o obtener volumen. Para el ejemplo vamos a obtener el área. Entonces lo vamos a poner en una variable que se va a llamar área. Y simplemente tenemos que poner C punto y el nombre del método. Y luego podríamos presentarlo al usuario de alguna manera, como acá. Con eso el ejemplo está terminado. Podemos también cerrar la llave de la clase. Lo que sigue es ponerlo esto en un editor de código y ejecutarlo en la computadora.